Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a los asistentes aquí directamente a la sala. Saludamos a los estudiantes, a compañeros que están siguiendo la transmisión desde Facebook en los diversos canales a través de los cuales la jefatura del Departamento de Producción Económica está transmitiendo. Esta mesa se llama Nuevas Relaciones de Trabajo y Salud Laboral. Vamos a tener 3 trabajos para presentar en 20 minutos. Les pedimos por favor que de ser posible nos ajustemos lo más posible a este tiempo. Cuando queden 3 minutos para cumplir los 20 minutos, voy a abrir en off solamente un momento para decir 3 minutos, tratando de no interrumpirles. Voy a colocar también esa información en el chat. Al final de las presentaciones vamos a tener una ronda de discusión que creo tenemos todos muchas ganas de pues, compartir a través de observaciones, preguntas y comentarios a los ponentes y las otras que puedan surgir de las reflexiones de los participantes. Vamos a comenzar entonces con el primer trabajo. Se titula Capitalismo Digital y Teletrabajo y está a cargo de Salvador Ferrer Ramírez y Jorge Ruiz Moreno. Adelante, compañeros. Gracias, Abril, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, y pues aquí el tema que les queremos plantear es un tema pues, actual, relevante, importante, que requiere mucha discusión, dado los cambios que se dieron, sobre todo a partir de la pandemia. Un elemento importante para cualquier sociedad es en qué condiciones se realiza el trabajo, cómo se reproduce la fuerza de trabajo, y eso de alguna forma define el tipo de sociedad que tenemos. Actualmente, no solamente a partir de la pandemia, sino ya desde antes, años antes, se han venido dando cambios sustanciales en la forma en que se está realizando el trabajo. Hay cambios muy importantes que están transformando la forma de trabajar, incluso en la forma de relacionarnos, que venía ya desde años atrás, pero con la pandemia se va a agudizar esta situación y creo que eso amerita una reflexión profunda como sociedad, por supuesto como universidad, de establecer el tipo de cambios que están dando y a partir de eso qué tipo de medidas se tienen que implementar. Son cambios sustanciales, cambios estructurales que se están dando y que requieren todo un análisis profundo de este tipo de elementos. Vamos a plantear algunos elementos para la discusión porque nos parece importante iniciar esta reflexión para entender y a partir de eso plantear medidas que puedan darles mejores condiciones a los trabajadores en este momento. Entonces, el punto donde no vamos a entrar nosotros es lo que se ha llamado en el teletrabajo. Es una palabra que ha estado ahorita muy en boga en la discusión, en la información. Eso no empezó con la pandemia, empezó antes. ¿Cuáles son las condiciones que se están dando ahorita ya con el teletrabajo después de la pandemia, donde no surgió con la pandemia, pero se potenció, se dio un desarrollo exponencial y que pues prácticamente ahorita mucha de la fuerza laboral pues se hace a través del teletrabajo? ¿Qué implicaciones tiene este tipo de forma de organizar el trabajo? Y a partir de eso, pues, ¿qué tipo de derechos tienen que plantear para garantizar condiciones de vida digna para todos los trabajadores? Pues son los puntos que vamos a plantear. Y pues aquí como antecedentes, ya desde antes hay una discusión donde hay una serie de transformaciones que se han dado a nivel de las relaciones laborales. México, de hecho, mayoritariamente la población económicamente activa es informal, grosso modo 57-58% es una cuestión informal, y algunos autores han estado trabajando mucho este tipo de fenómenos y se le ha llamado trabajo no clásico porque precisamente lo clásico era el sindicato, la fábrica, la reunión que se tenía en el centro de trabajo, pero las transformaciones son tan grandes que es muy difícil clasificarlas
la duración, las relaciones laborales, el tipo de trabajo, el lugar de trabajo, en fin. Y algunos autores llaman un trabajo no clásico, otros autores le llaman un trabajo atípico, y entonces pues ya hay un debate previo a toda la situación que estamos viendo ahora, ¿no? Y pues lo que sí se establece, a pesar de que hay todavía mucha discusión en cómo caracterizar lo que tenemos hoy mayoritariamente como trabajo, lo que sí se muestra es que hay una falta, una reducción de prestaciones, freelance, el outsourcing, condiciones laborales cada vez más desfavorables, reducción de derechos, reducción de los sindicatos, en fin. Y esto ya venía desarrollándose en los últimos años y esto ya amerita una reflexión y una discusión. Bueno, y todavía antes de la pandemia, hubo un evento que se hace anualmente, es el Foro Económico Mundial, en el 2016, donde el discurso principal que se plantea en ese evento es lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, y donde ya ahí mismo se anuncia, hace casi 4 años, que va a haber una desarrollo tecnológico muy grande en el trabajo, donde se va a desarrollar con más fuerza la tecnología, el manejo de datos, el Big Data, la inteligencia artificial, en fin, muchos elementos que se van a desarrollar y, por supuesto, va a modificar sustancialmente el trabajo. Desde ese evento, pues ha habido mucha discusión, hay muchas estimaciones en cuanto al nivel de desplazamiento de trabajo que se va a hacer. Y hay estudios sobre este tipo de fenómeno e incluso estimaciones de cuánta fuerza laboral va a ser desplazada y cómo se va a tener que transformarse. Por supuesto, hay un debate en cuanto al alcance y las repercusiones que puede tener lo que se ha llamado por la Cuarta Revolución Industrial, y ahora se le llama Industria 4.0, en fin. Entonces, eso ya se había, desde 2016, empieza a ganar mucha fuerza, y pues ahora es más evidente todo lo que se ha llamado economía digital, y donde principalmente las grandes empresas de las plataformas, las tecnológicas, pues resulta que son las que están controlando la información, son las que están estableciendo las pautas para el consumo, son las que están de alguna forma estableciendo ya directrices muy claras para la organización del trabajo, para el consumo, para la venta, para la manejo de información. Y pues son las empresas que conocemos, que son las que están de alguna forma dominando el mercado a nivel mundial. Amazon, Alibaba, Facebook, Google, Apple, etc. Y pues son ahorita, desde antes ya tenían un poder económico muy fuerte, y ahora con la pandemia pues se ha acrecentado su poder. En este contexto es como surge el teletrabajo. No empezó con la pandemia. Y hemos estado rastreando este concepto, y pues el antecedente es el teletrabajo, que eso es muy antiguo, de las talleres textiles, pequeños talleres, y todo eso se desarrollaba, ¿no? Pero de diferentes fuentes establecen que este concepto se desarrolla en los 70s, precisamente lo que se ha llamado la tercera revolución industrial, y donde ya se establece la mecanización, la electrónica y el inicio de las computadoras. Y ahí pues empieza a hablar del teletrabajo. Se le reconoce a Jack Niles como el que acuña este concepto en 1973, precisamente en Estados Unidos, cuando se estaba en una crisis del petróleo, y pues se estaba estudiando qué pasaba si no llegaba el petróleo a Estados Unidos, y una forma para que evolucione este concepto es precisamente pensar que los trabajadores no tengan que desplazarse al centro de trabajo, porque eso gasta mucha gasolina. Y entonces, como había una crisis del petróleo, se estuvo pensando qué pasaba si los trabajadores hacían su labor en sus casas y no en la fábrica. Eso sería una posibilidad para desarrollar el trabajo precisamente ante la ausencia de petróleo. Entonces ya se establece como un desarrollo del trabajo desde casa y no del centro de trabajo. Se pensó como una posibilidad, y es cuando ahí se acuña por primera vez, hasta lo que hemos revisado, el concepto de teletrabajo. Cualquier forma de sustitución de desplazamiento relacionada con la actividad laboral por tecnologías de la información. Y ahí se maneja
en términos generales, este concepto básicamente, después ahorita lo voy a precisar un poco más, tiene que ver con un trabajo que se desarrolla fuera del establecimiento de la empresa con ayuda de las tecnologías. Este es básicamente el concepto, y pues este tipo de discusiones pues han dado en la OIT principalmente, también en Europa, se han estado ya desde hace años, 2002, 2011, pues una definición de lo que es el teletrabajo, y pues básicamente las distintas definiciones en la idea básica es esto que les mencioné en su momento, es un trabajo que se desarrolla fuera del centro con ayuda de las tecnologías. Ese es básicamente el concepto que se ha estado acuñando, y pues digamos que es un concepto muy simple. Sin embargo, hay un debate en cómo es el teletrabajo. No es muy clara la división, ¿no? Por ejemplo, entre el trabajo domicilio, trabajo a distancia y el teletrabajo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Es un trabajo a domicilio? ¿Cuál es la diferencia con respecto al trabajo a distancia y cuál es la diferencia con respecto al trabajo? No son muy claras las fronteras en eso, y pues hay una serie de elementos que aparecen, la localización, el horario, el estatus laboral, las habilidades, la retribución. Entonces son distintos elementos que aparecen ahí que hacen muy complejo el fenómeno. Y hay un debate actualmente en cómo se concibe el teletrabajo, porque es mucho más complejo y no quedan muy claras las divisiones entre uno y otro. Entonces hay un debate que se está planteando, y creo que hace falta profundizar, y porque no es fácil, y la situación que se está dando es un cambio muy importante, y eso hace muy difícil tener todavía mucha claridad del concepto en sí mismo, aunque en términos del análisis y poder trabajar, pues es eso, un trabajo a distancia que se hace a través de la computación, digamos, ¿no? Ese es como el punto. Y de los que les mencionábamos, ¿no? Que el trabajo no es nuevo, ya estaba antes de la pandemia. Sin embargo, pues después de la pandemia, pues ante el confinamiento, se potencia. Bueno, tan es así que nosotros estamos trabajando a distancia, y pues antes lo hacíamos de manera presencial. Y entonces se desarrolla en distintos sectores, en la economía, en el trabajo, en la educación, los negocios y demás, ¿no? Hay un elemento fundamental que aparece, es el problema de la tecnología. Y creo que ese es el punto que tendríamos que entender, los alcances que tiene la tecnología. Ahí poníamos, la tecnología no es neutra, es una tecnología que tiene una intención, tiene un uso, y es importante entenderlo, que no es en abstracto. Eso es muy importante. Del mismo Foro Económico Mundial hasta distintas empresas, las grandes empresas, lo plantean incluso como toda una ventaja, mejores condiciones, un trabajo más eficiente, que te puedes adaptar a las condiciones, eso es muy bueno, es bueno para la sociedad, es bueno para la economía, es bueno para los trabajadores, van a tener más tiempo para organizarse, en fin. Entonces, esta idea del teletrabajo está enmarcado en una idea muy del emprendedurismo, ¿no? Es muy importante ser emprendedor, es muy importante ser flexible, es muy importante que te adaptes a las nuevas condiciones, la tecnología nos va a arreglar la vida. Está muy ensalzado en un discurso de que todo es bueno la tecnología. Y vamos a ver que no es así. Hace falta una discusión de cómo es el alcance y las repercusiones que tiene la tecnología, no solamente para el trabajo, sino para la sociedad. Y ahí tenemos una discusión porque pensamos que hay que hacer una reflexión sobre esto, ¿no? No podemos hablar en abstracto de la tecnología, y lo que sí podemos decir, es una opinión, es que es un medio que estaban utilizando las grandes empresas, pues para tener un mayor incremento de sus ganancias. La tecnología no es así como un bien en sí mismo, sino es una intención que están implementando las grandes empresas, pues para incrementar más sus ganancias. Me parece que ese es el punto que está de fondo de la tecnología, y por supuesto que eso tiene una repercusión hacia el trabajo.
ahí hay una tesis que estamos planteando, que es que el hecho de que si no hay una discusión más de fondo, pues la tecnología puede servir para generar condiciones desfavorables para los trabajadores, condiciones donde se incrementen situaciones de desigualdad, situaciones de deterioro de las condiciones de vida. Y por eso creo que es muy importante que lo entendamos y que veamos cómo se puede entender este fenómeno y en términos de eso, qué tipo de análisis y perspectiva tenemos que hacer. Entonces, ese es un primer punto. Y no surge de la nada el teletrabajo. Es precisamente un proceso del desarrollo histórico del capitalismo que tiene en esta época, donde juega un papel muy importante el capital financiero y la tecnología. No es una casualidad que ahorita estemos analizando el teletrabajo como consecuencia de esta dinámica donde tiene una prioridad, donde tiene una fuerza el capital financiero y el capital tecnológico. Y que eso creo que es muy importante tenerlo en mente. Y eso tiene una situación de modificación sustancialmente de la forma de trabajo y de las relaciones laborales. Y creo que es muy importante que vayamos estudiando con mayor profundidad los alcances y las repercusiones que va a tener la tecnología en nuestra situación laboral y nuestras condiciones de vida. Ahí son discusiones, son ideas que estamos planteando, que el desarrollo tecnológico, mientras no se tenga una orientación diferente, sí puede ser un instrumento que genera condiciones desfavorables para los trabajadores, va a desplazar a millones de personas, al no se adapten a estas nuevas condiciones, la situación del desempleo y de descalificación de millones va a ser una realidad y se tiene que reflexionar sobre estos asuntos. Y por supuesto, pues las personas que no se adapten, pues van a generar un ejército de prescindibles que finalmente no van a tener cabida en esta nueva forma de desarrollo basada en la tecnología. Entonces, ese tipo de temas son los que nos parece importante llamar la atención. Bueno, ahí citamos a Marx precisamente, pues sí, pensamos que la idea que él tiene es muy importante tenerla presente y ahí pongo énfasis en esta idea. Dice, cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto mayor será la presión de los obreros sobre sus medios de ocupación y tanto más precaria, por tanto, la condición de existencia de los asalariados. Esta es una tesis de Marx que nos parece que es vigente y que es importante tenerlo como un punto de referencia para el análisis de la tecnología. Aquí ya se muestran las consecuencias, un desplazamiento de millones de personas, de empleo y de horas de trabajo. Son los datos que da la OIT junto con la CEPAL, y que para el segundo trimestre de 2020 son 14% de las horas de trabajo, que eso son cerca de 400 millones de empleo a tiempo completo. Son las mayores pérdidas y precisamente en América Latina es donde va a acentuar esta situación del desempleo. Bueno, pasamos ya directamente a, pues evidentemente el trabajo no se va a poder aplicar en todos los sectores de la economía y precisamente en los servicios, en la educación, en las finanzas, en los bienes y servicios, en actividades gubernamentales, en detenimiento, etcétera, ¿no? No así como en la construcción, en la industria manufacturera, en la minería, pues cada vez en menor intensidad, ¿no? Entonces el teletrabajo no se va a poder generalizar, sino solamente en algunos sectores de la economía. 3 minutos, bueno, Salvador. Pues aquí se muestra de cómo después de la pandemia, pues ha generado una situación bastante amplia. El cuadro es el que queremos llamar la atención. Este es muy importante, ¿no? Cómo el problema del desempleo se da en los primeros deciles, quintil, primero y segundo y tercero, es donde se da el mayor desempleo en esos sectores y es donde se desarrolla menos el teletrabajo. Y al revés, en los sectores más acomodados, el cuarto y quinto quintil, es donde hay más posibilidades de desarrollar el teletrabajo y no así en los trabajadores con menores recursos. Entonces ya aquí de entrada hay una condición donde se va a generar una desigualdad muy grande. Aquí hay más datos. Pues en América Latina hay una estimación que solamente el 20% de los trabajadores son los que estarían en condiciones de trabajar, 21.3% los que pueden teletrabajar en América Latina.
Entonces, si son 1 de cada 5 trabajadores, es quien estaría en condiciones de trabajar en estas condiciones. Bueno, por último, para ir concretando, pues esto plantea una nueva situación, una nueva forma de organizar el trabajo, y pensamos que es muy importante discutir las repercusiones que se están planteando. En la mañana estuvimos en una mesa donde todo el problema del estrés, todo el problema de la situación de tensión se va a seguir generalizando. Eso es un aspecto muy importante, y creo que desde ahorita es muy importante que se estén planteando nuevos elementos que se deben considerar en las relaciones laborales. Entonces aquí planteamos una serie de elementos. Hay un debate en varios de los congresos. En México hay una iniciativa de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y Senadores que trata de regular el teletrabajo ya. En varios países ya se está realizando esa discusión. Y entonces aquí lo que estamos planteando es algunas ideas sobre este nuevo contrato social que tendría que estar planteado de antemano. Un elemento que nos parece muy importante es el hecho de que, a pesar de que se haya individualizado las relaciones laborales, sigue siendo muy importante las organizaciones colectivas para defender los derechos. Ya en otros países se están organizando sindicatos de trabajadores de plataformas que están desarrollando. Tengo datos ya de Argentina. Hay una asociación de trabajadores de plataformas. En Chile también ya hay un sindicato que está organizando a los trabajadores de plataformas, y también en Colombia. Entonces sigue siendo, a pesar de la dificultad de la individualización de las relaciones laborales, sigue siendo muy importante la organización colectiva para la defensa de los derechos. Y los elementos que ponemos a discusión para ese nuevo contrato, en estas nuevas condiciones, algo muy importante es el problema de la salud. Creo que está claro la situación que tenemos como sociedad de la pandemia, no solamente como trabajadores, sino como sociedad. Es un derecho que debe ser un derecho humano para todos los individuos. Y ese derecho de la salud no tiene por qué estar restringido a una relación laboral. Sabemos que en México la informalidad pues, no tiene prestaciones y la seguridad social. Entonces aquí enfatizamos mucho que la salud debe ser un derecho independientemente de tu relación laboral. La salud va a ser un factor muy importante para la sociedad y, por supuesto, para los trabajadores. Tenemos que tener una seguridad y una salud para todos los trabajadores, independientemente de tu relación laboral. Entonces, es un punto muy importante. El punto segundo, también como un elemento, es cómo hacer para que el 80% que no va a estar en condiciones, se tiene que desarrollar políticas públicas donde se establezca el Internet como un derecho también para todos, y también se establezcan condiciones desde las instituciones, las universidades, las empresas, el gobierno, políticas para que se pueda desarrollar un aprendizaje colectivo de estas nuevas tecnologías y se esté en condiciones de poder trabajar bajo esta condición que establece el teletrabajo. Entonces, la capacitación y el adiestramiento es otro elemento muy importante, donde se tienen que dar condiciones para que se pueda desarrollar una capacitación y la gente esté en condiciones de adiestrarse y desarrollar estas nuevas habilidades. La jornada de trabajo es otro punto que es muy importante. ¿Dónde empieza y termina la jornada de trabajo? La jornada de trabajo se puede, ya nosotros mismos se ha establecido ya de 8, 10, 12 horas. Entonces ya se rompe esta idea de una jornada de trabajo. Se tiene que establecer claramente un trabajo, una jornada de trabajo. Y ya lo que se está discutiendo mucho es que también el derecho a la desconexión. Tenemos que seguir estableciendo espacios y tiempos para la familia, para el esparcimiento, para el ocio. Y esto es muy importante, que no todo el tiempo estemos pegados a una computadora. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la organización colectiva sigue siendo muy importante, porque se ha avanzado en la individualización, y al revés pensamos nosotros que son los organismos colectivos, los sindicatos, para defender los derechos como una condición para mejorar las condiciones y orientar esos cambios ya no en beneficio solamente de las empresas, sino de las condiciones de vida de los trabajadores y sus derechos. Y creo que con eso concluyo y que estaría en el tiempo establecido por la mesa. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Salvador. Sí, fueron 2, 3 minutitos más. Muchas gracias por ajustarte y por la presentación. Vamos a ir a la segunda, colegas.
La segunda ponencia se llama Búsqueda de la ruta de escape del quebranto económico, a cargo de Enrique Contreras Montiel. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Déjenme compartir la pantalla. Espérenme. ¿Se ve? Ya podemos verla. Ok. Mi ponencia se llama Ruta de escape del quebranto económico y nuevas relaciones de trabajo. Quisiera retomar un poco lo que dijo, algunos de los elementos que nos compartió Salvador, y es que efectivamente estamos viviendo una época de cambios muy profundos e incluso de un aceleramiento de los cambios de las tecnologías de la información y otro tipo de tecnologías modernas que están cambiando incluso las formas de trabajo. Es decir, no fue la pandemia la que propició esto que Salvador le llama el teletrabajo, si no me mal recuerdo, y que están, digamos, en un lenguaje más coloquial, también se le llama la robotización de la economía. ¿Sí? Y eso implica pues muchas cosas, entre otras que el trabajo rutinario tiende a depreciarse o a desaparecer en algunos casos, y el trabajo creativo será el que vaya mejorando su posición. Otra cosa que también me gustaría mencionar para contextualizar lo que voy a decir es que el quebranto económico que estamos viviendo ahora no empezó con la pandemia. El quebranto económico en México empezó más o menos desde 2015, con la caída de los precios del petróleo. Y se acentuó, por supuesto, con la pandemia que ahora estamos viviendo. Otros dos aspectos con los que me gustaría arrancar es, antes de mencionar eso, quiero pasar al objetivo. El objetivo que me planteé fue elaborar un diagnóstico que permita identificar escenarios de las posibles rutas de escape de las consecuencias de la epidemia y del quebranto económico. Y lo de la epidemia va más por el nombre de nuestro encuentro, pero sobre todo quiero hablar del quebranto económico. La hipótesis es que, o con lo que he estado trabajando, es que las instituciones y la estructura económica no son tan flexibles ni responden tanto a la voluntad incluso de nuestros gobernantes, sino tienen la economía y las instituciones incluso tienen su propia dinámica y son capaces de resistir y cualquier otro gobierno. Incluso podríamos decir que este gobierno tiene bastantes semejanzas con las políticas que han aplicado otros gobiernos del pasado. Incluso no quiero meterme en cuestiones políticas. La forma como trabajé es pensando en que la economía podemos interpretarla, digamos, un recurso metodológico para interpretar la economía es la función de producción. Entonces, no nada más, digamos, teóricamente, incluso las estadísticas económicas están elaboradas en términos de la función de producción. El censo económico así lo dice. Y el censo económico más reciente es el que salió publicado el año pasado. Y ese censo económico, si pensamos en su forma de elaboración, digamos, se dio a conocer en 2019, se levantó en 2018 y por tanto la información
que tienes básicamente hasta 2017. Entonces, no toca exactamente en la época de la pandemia, pero nos permite formular algunos escenarios de qué es lo que puede suceder si con la economía, con un quebranto de esta naturaleza y con las políticas económicas que se apliquen. Entonces, lo que tengo en la tabla, no espero leerles todos los datos aquí presentes, sino nada más mostrarles este cuadro es de la economía nacional, ¿sí? Y tenemos, digamos, tiene un sentido dinámico, la pretensión de este cuadro tiene un sentido dinámico. Si nos fijamos, por ejemplo, en el primer renglón que dice nacional, podemos establecer, por ejemplo, una relación. Las unidades económicas, incluso, perdón que me desvío un poco, incluso el ritmo de crecimiento lo podemos asociar al estilo de Harrod y Domar con el crecimiento de la población, ¿sí? Y me podrían objetar que el crecimiento de la población reciente anda rondando por el 1% en México. Sin embargo, la población que se incorpora al trabajo es la que nació hace 15 y 20 años. Es decir, cuando el crecimiento de la población era 2%. Con esto lo que quiero señalar es que el crecimiento de la economía tiene también, podríamos decir que tiene alguna relación con el crecimiento de la población y puede ser un indicador de qué rumbo está tomando. Entonces les decía, si tomamos la relación entre las unidades económicas y el personal ocupado, son promedios, son tasas de crecimiento promedios, lo que podríamos decir es que si la tasa de crecimiento del personal ocupado es mayor al de las unidades económicas, estamos augurando que el tamaño medio de las unidades económicas tiende a crecer. Por el contrario, si lo que crece más rápido son las unidades económicas, lo que está creciendo es la microeconomía del país. Y así podemos encontrar, ¿no? Entonces, pensando en la función de producción, las capacidades productivas, tenemos el valor agregado censal bruto, la inversión, formación bruta de capital fijo y los activos. Si nos fijamos, el valor agregado, que podríamos acercarlo a la productividad del trabajo, la productividad total de la producción es bastante bajo, pero peor aún si vemos la inversión y la formación bruta de capital fijo, ¿sí? Algo semejante podemos razonar con el personal ocupado por la relación laboral. Y aquí viene algo muy interesante. Sí, en el censo lo que encontramos es la distinción entre el personal dependiente de la razón social y el personal no dependiente de la razón social. ¿Sí? Si nos fijamos, lo que está creciendo o lo que creció más rápido es el personal no dependiente de la razón social. En tanto, el personal dependiente de la razón social pues se ubica más o menos en el mismo crecimiento de 2% en el que se oscilan las demás cifras. ¿Qué implica esto? Que el personal, si vemos, perdón, me voy a detener un poco más, creo que me quiero acelerar. Tenemos aquí, antes de pasar a lo que decía el personal no dependiente de la razón social, tenemos el personal operativo y el personal administrativo, ¿sí? Si nos fijamos, hay en este caso, una ligera diferencia de crecimiento que favorece al personal administrativo. Y en este punto, no sé si están viendo mi cursor, en este punto tenemos el personal familiar o otros trabajadores no remunerados. Es decir,
la economía familiar. ¿Sí? Así, en términos generales, podemos decir que creció poco. Ahora, regreso a lo que decía, el personal dependiente de la razón social y el personal no dependiente de la razón social. Lo que decía Salvador, ¿sí? Apunta un poco en lo que decía Salvador. Vemos que lo que está creciendo en este primer renglón es el personal no dependiente de la razón social. Perdón, Enrique, 2 personas en el chat nos piden si fuera posible que aumentes el tamaño del Zoom o bien que nos permitas ver la pantalla en proyección completa, por favor, para que podamos ver los datos. Gracias. Ok, ahí ven los datos. ¿Sí? Se ve un poco mejor, todavía chiquito. Ok, bueno, entonces lo que está creciendo, lo que creció más rápido es el personal no dependiente de la razón social. Eso es la contratación por personal suministrado por otras razones sociales o el personal por honorarios y comisiones. Sobre todo el personal proporcionado, suministrado por otra razón social, es el outsourcing. ¿Qué tenemos? Que la economía en general se está moviendo por ese lado. Finalmente, tenemos los salarios. Y en los salarios incluso son negativos. El crecimiento de los salarios son negativos, sobre todo, y esto es otro aspecto interesante, el que más ha caído, los salarios que más han caído son los de los personal administrativo. ¿Sí? Igual han caído las comisiones del personal para seguro social o ¿cómo se llaman? O otras prestaciones, ¿sí? Esto, el cuadro final que no está coloreado son utilidades repartidas al trabajo y prestaciones, no, indemnizaciones. ¿Qué tenemos? Que el salario base ha disminuido y esto que parecería favorecer es posible que no lo tengo claro, perdón, pero parecería que está aumentando una forma de pago indirecto, que es el reparto de utilidades, o incluso las indemnizaciones, lo que estaría implicando el despido de personal. Para simplificar la lectura de este cuadro, lo que hice fue colorear. Las cifras negativas están en beige o en café claro, y las cifras positivas en verde. Si nos fijamos entonces, lo que tenemos es que en la economía en conjunto, la parte que digamos ha funcionado o que está teniendo un ritmo positivo y además superior al resto de la economía es el sector servicios. Sobre todo el sector servicios que da servicios a las empresas, ¿sí? Bueno, esto nada más es para plantear el problema. En lo que me quiero centrar es en la industria, ¿sí? La industria, es el sector, el 31-33, que es industria manufacturera. ¿Qué tenemos? Lo dividí, esta división es el 31, el siguiente segmento es el 32 y el siguiente segmento el 33. El 31 es industria de producción de bienes básicos. El 32 serían bienes intermedios y el 33 es el de bienes de capital. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que la industria básica y la intermedia, sí, salvo algunas excepciones,
tienen un pobre desempeño o incluso negativo, ¿sí? Ya sea en la producción, en la inversión, en la formación de bienes de capital. Igual podemos decir, en el caso de personal ocupado, ¿sí? Lo que destaca es una creciente flexibilización de las relaciones laborales, ¿sí? Desde hace años se hablaba de la flexibilización y movilidad de la fuerza laboral. Bueno, aquí es un hecho. Incluso algo que se me pasó a mencionar es que estos cuadros están elaborados con los últimos 4 censos, es decir, es de los últimos 20 años. ¿Sí? Entonces podemos decir que esto, cuando menos en los últimos 20 años, es una tendencia ya bastante notoria. Y finalmente, en lo que se refiere a sueldos y salarios, igual, incluso podríamos decir que entre sueldos y salarios, a quien le ha ido peor no ha sido al personal operativo, ¿sí? Sino al personal administrativo. Y de ahí viene nuevamente una confirmación, podría ser, de algo que se dice que está sucediendo, y es que el trabajo rutinario está tendiendo a ser desplazado dice, por la robotización, ¿sí? Y efectivamente el trabajo administrativo tiene un descenso más fuerte, ¿sí? Y por el contrario, ¿sí? En donde vemos más color verde es en el sector 30 y 33, que sería la producción de bienes de capital, ¿sí? Tanto en su desempeño, ¿sí? Incluso lo más notorio es, por ejemplo, la inversión, sobre todo el 33 al 35, tienen un buen ritmo, y la formación bruta de capital fijo. Ajá. Entonces, si pasamos al personal ocupado, igual, sobre todo en la forma de relación laboral por outsourcing, es decir, un pie, yo la he descrito como tener un pie en la informalidad, ¿sí? Es decir, la subcontratación de personal. Si vemos, entonces, también las cifras positivas, ¿sí? Están transitando más rápido que la de los otros segmentos. Finalmente, en los salarios encontramos que algunos subsectores tienen un ritmo bastante acelerado, e incluso podríamos decir que en general la industria manufacturera de bienes de capital está pagando mejores salarios, tiende a crecer las remuneraciones salariales a despecho de los otros subsectores. Minutos, Enrique. Sí, con esto planteo 3 escenarios. Un escenario tendencial, el muy poco probable. Si la premisa es que la economía retoma su curso que tenía antes de la pandemia y el quebranto económico, bueno, creo que tenemos que hacernos a la idea de que no hay vuelta de hoja, no vamos a regresar a lo que ya teníamos. Y por una razón muy simple, es que las empresas que cierran y el personal que se despide se pierde, se queda en el camino, ¿sí? Aun cuando recobremos el mismo nivel de producción de antes de la pandemia, ¿sí? Las empresas que logren ese nivel de producción no van a ser las mismas. Y lo mismo se puede decir del personal. Si el personal formal que salió de la economía formal en este periodo ya no va a regresar, va a ser sustituido por nuevo personal. El desenlace, por tanto, es que la pandemia,
bueno, se pierden las empresas que decía. Bueno, ya di el desenlace. Voy a pasar al escenario optimista, pero muy poco probable, ¿sí? La economía retoma el curso de crecimiento y desarrollo bajo dos aspectos. Quiero retomar una observación de los cuadros. La industria manufacturera de bienes de capital, ¿sí? Básicamente no es nacional, ¿sí? Y en gran parte es maquiladora. ¿Qué implica? Que estamos sujetos a lo que suceda en Estados Unidos, en la economía de Estados Unidos, y las cadenas de producción que entran a la economía mexicana por ese medio. ¿Qué implica? Que el escenario optimista, muy poco probable, es que hubiera una política industrial que buscara crear cadenas de valor y de producción para que las empresas maquiladoras lograran crear raíces, se enraizaran hacia el resto de la economía. Sí, la verdad es que no veo ni siquiera una política industrial planteada. Y el escenario pesimista, que sería el más probable, es que la brecha entre el sector moderno y el tradicional, por ponerlo en términos muy esquemáticos, ¿sí? Se amplíe tanto social como económicamente. ¿Por qué? Porque estas empresas, las grandes empresas, difícilmente o a pasos muy lentos van creando cadenas de valor hacia el interior del país, ¿sí? Y digamos que no se crean condiciones para acelerar el crecimiento, incluso el efecto multiplicador, un efecto que tiene, eh, digamos, de impacto sobre la economía mexicana son básicamente los salarios, ¿sí? Y los salarios, entonces, sí pueden repercutir, pero sobre todo en las zonas industriales de maquiladoras, que es básicamente el norte. Sí, el resto del país está un poco alejado. Otra alternativa es el turismo. De ahí diría, bueno, puede ser que el Tren Maya tenga alguna repercusión en el turismo, pero el turismo en el sureste, sobre todo, no ha necesitado Tren Maya para irse desarrollando. Incluso creo que el turismo, sobre todo el internacional, tiene muy poco que ver con la economía mexicana, en todo caso, sus relaciones por medio de la derrama salarial. Puedo terminar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Vamos a presentar la última de las presentaciones. Bueno, vamos a tener en este caso 2 ponentes de nuevo. La ponencia se llama Análisis y Perspectiva del Empleo y el PIB ante la COVID-19, a cargo de Gerardo Trejo Chávez y Manuel García Álvarez. Adelante, compañeros, les agradecemos considerar el tiempo. La pantalla toda suya, el micrófono también. Buenas tardes a todos. Gracias, Abril. Bueno, en principio, a diferencia de los trabajos presentados tan interesantes, el nuestro es una aplicación cuantitativa, diría yo, muy sencilla y a nivel macroeconómico. Como lo comentaste, el título de nuestro trabajo es Análisis y Perspectiva del Empleo y el PIB ante la COVID-19 y lo presentamos Gerardo Trejo, de la UNAM, y su servidor Manuel García. Bueno, para iniciar es importante mencionar que la motivación principal para realizar este trabajo es dar cuenta de lo que pregona este gobierno en términos de establecer que la recuperación del empleo sería de manera inmediata y que llegaría a partir de la reapertura de la economía en julio de este año a niveles, decían ellos, a niveles jamás vistos en la historia de este país. Y sobre todo, en el más reciente periodo neoliberal. Lo cual es totalmente falso
es insostenible y, sin entrar en la política, diría yo, irresponsable. Bueno, para ello, en un primer momento se planteó incluir variables en el modelo econométrico propuesto que dieran cuenta del comportamiento de la tasa neta de participación económica, como son variables de salud, de educación, de demografía, entre otras, que permitieran explicar el comportamiento futuro de nuestra variable dependiente ante esta pandemia. Bueno, la primera situación a la cual nos enfrentamos y a la que se enfrenta estrictamente cualquier análisis econométrico fue la información disponible. Y por ello se realizó la modelación a partir de las variables, digamos, que nosotros llamamos clásicas, y con una periodicidad, digamos, que se verá enseguida. El objetivo principal de este estudio es la modelación y predicción de la tasa neta de participación económica en México. La vamos a llamar TNP en adelante, para el periodo 2005-2020, utilizando las metodologías econométricas de Engle y Granger, o BEC, y el de vectores autorregresivos, llamado VAR. A través de este modelo VAR y restricto, se realizó el pronóstico y el cálculo de la función de impulso-respuesta para la TNP. En un segundo análisis, se realizó un modelo BEC, o de Engle y Granger, en 2 etapas, en donde se estima el mecanismo de ajuste en el mercado laboral con respecto a los cambios de variables económicas que tienen una relación directa o indirecta con la TNP. Bien, como se mencionó anteriormente, el documento presenta 2 alternativas de metodología que utilizan, por un lado, variables trimestrales y por el otro lado, variables mensuales. En el caso de las variables trimestrales, planteo el modelo VAR, el cual contempla en su construcción las variables que son la tasa neta de participación económica, el PIB manufacturero y el índice de formación bruta de capital para el periodo 2005 a 2020. Vamos a abordar esta metodología VAR y el uso de estas variables más adelante. En el caso de las variables mensuales, se planteó el uso, como comenté, de la metodología BEC o de Engle y Granger en 2 etapas. Para ello, se planteó inicialmente el uso de las variables IGAE, el IGAE de la manufactura, la tasa neta de participación económica, la tasa neta de participación económica del sector manufacturero y el índice de formación bruta de capital, así como el salario real y el salario del sector manufacturero para el periodo que va de enero de 2016 a agosto de 2020. Cabe mencionar, es importante decir que estas mismas variables se plantearon de manera inicial para el modelo trimestral. ¿Okay? Más adelante también abordaremos la metodología del BEC, que hace uso de estas variables. Bien, es importante aquí decir que el objetivo de este trabajo era justamente, ¿verdad?, utilizar la tasa neta de participación económica un poco para desmentir esta idea, ¿verdad?, y llegar a resultados que nos permitieran establecer que lo que se dice, ¿verdad?, no es tan cierto. Bueno, de hecho, no es tan cierto. Bueno, si recordamos, el impacto de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos tuvo un impacto desfavorable para la economía mundial. En México, uno de los mercados más afectados fue el mercado laboral. En el segundo trimestre del 2008, la tasa de desocupación era del 3.38%. Al final de la recesión, en el tercer trimestre del 2009, la tasa alcanzó un máximo de 6.12%. Bueno, durante la última década, el mercado laboral ha logrado un progreso sustancial hacia donde se encontraba antes de la crisis financiera. El desempleo, tal como lo define la tasa de desocupación, ¿okay?, que es la que no utilizamos nosotros, ha disminuido durante más de 5 años, situándose en alrededor del 3.33%
para el cuarto trimestre del 2019 y del 3.43% en el primer trimestre del 2020. Claro, según cifras del INEGI, no otras cifras, las del INEGI. Si se observa, únicamente la tasa de desocupación, solamente la tasa de desocupación, perdón, podríamos concluir que el mercado laboral es más o menos tan saludable como lo era antes de la crisis. Sin embargo, otras medidas del mercado laboral cuentan una historia diferente y en ocasiones más complicada. Por eso, consideramos la tasa neta de participación económica, la TNPE, para este análisis. Esta tasa, la TNPE, calcula el número de personas empleadas o desempleadas que buscan trabajo como porcentaje de la población en edad de trabajar. Se observa una disminución constante desde el segundo trimestre de 2012 en este indicador. Ustedes ven la gráfica. Y actualmente se sitúa en 59.88%. Bueno, la TNP es importante porque representa una medida más amplia que la tasa de desempleo, que permite identificar, por un lado, los trabajadores disponibles, ¿ok?, para producir los bienes y servicios en una economía. En otras palabras, apunta el potencial de todos los trabajadores productivos en una sociedad. Además, debido al crecimiento económico general, ¿ok?, está impulsado por aumentos de la productividad y de la fuerza de trabajo. El TPE en ese sentido es un motor de crecimiento en el largo plazo. Bien, lo vamos a ver más adelante con los modelos, sobre todo en el modelo B. La tasa de participación de la fuerza laboral puede afectar los salarios. Se comentaba justamente en las dos presentaciones anteriores. Históricamente, una disminución en el desempleo se asocia con un aumento de los salarios, porque una oferta reducida de trabajadores disponibles hace que las empresas aumenten los salarios para atraer, ¿verdad?, a los trabajadores calificados. Sin embargo, ¿verdad?, si la tasa de desempleo es baja y la TNP se está incrementando, pues significa, ¿verdad?, que más personas ingresan a la fuerza laboral para postularse para las vacantes. Y esta nueva oferta de trabajadores puede frenar el crecimiento salarial, ¿verdad?, que es un poco lo que se comentaba en las dos presentaciones anteriores. Bueno, considerando el punto más alto que se observa en la gráfica correspondiente a 2012, las tasas de participación han ido disminuyendo de forma general. La baja participación en la fuerza laboral implica, ¿verdad?, que algunos de los recursos laborales de esta economía no se están utilizando plenamente. Es decir, hemos desaprovechado completamente nuestro bono demográfico. Bien, como se mencionó al principio de la presentación, comenté que se utilizaron, ¿verdad?, dos metodologías. Por un lado, la primera es la de vectores autorregresivos llamados VAR, ¿ok?, la cual es una técnica para realizar pronósticos en sistemas de variables de series de tiempo interrelacionadas, donde cada variable ayuda a pronosticar, ¿ok?, al resto. El VAR es frecuentemente utilizado en análisis de impacto dinámico en diferentes tipos de perturbaciones, ¿ok?, en los sistemas de variables, ¿ok?, que se generan a partir de esta metodología. Un VAR es entonces un sistema de variables que hace que cada variable endógena, ¿ok?, sea una función de su propio pasado y del pasado de las variables endógenas del propio sistema, ¿verdad?, que se forma, ¿ok?, a partir del VAR, perdón. De tal manera que el estudio de las interacciones dinámicas estimadas es una de las motivaciones fundamentales por las cuales utilizamos los modelos VAR, de las cuales, ¿ok?, obtuvimos las funciones de impulso-respuesta y la descomposición de varianza del error de predicción. Bien. Importante resulta mencionar que estos coeficientes estimados del modelo VAR son difíciles de interpretar. Por causa de esto, en la función de impulso-respuesta y en la descomposición de varianza, ¿ok?, se muestran justamente las implicaciones que tienen estos coeficientes del VAR. Bueno, en relación a las funciones de impulso-respuesta, que son las que vamos a presentar,
¿ok? Además del pronóstico con este modelo VAR, ¿ok? Podemos decir que esta función de impulso-respuesta es representada a partir de medias móviles y se asocia con el modelo estimado, de forma tal que explica la respuesta del sistema a shocks en los componentes del vector de perturbaciones. Por ello, la función de impulso-respuesta traza la respuesta de las variables endógenas del sistema debido a la estructura dinámica del mismo. En la función de impulso-respuesta se van a separar los determinantes de las variables endógenas dentro de los shocks, es decir, se identifican las innovaciones a partir de las variables que especifican el modelo. Por otro lado, en términos prácticos, el enfoque de Engle-Granger, o BEC, ¿ok?, podría ser replicado a través de 4 pasos. Yo sé que se están preguntando por qué es importante esto, porque justamente a partir de aquí es que nosotros construimos los modelos y nos van a permitir, ¿ok?, hacer las inferencias que ya van a ver ustedes en adelante. Bueno, en primer lugar, es necesario estudiar el orden de integración de las series. Por definición, ¿ok?, para poder evaluar la cointegración por medio de este enfoque, se requiere que las variables sean integradas del mismo orden, es decir, que sean de un orden distinto a cero. Para ello, se hace uso de 3 test, hay más, pero generalmente se ocupan, ¿verdad?, el ADF, el PP y el KPCS, con el fin de conocer el orden de integración de las series. El segundo paso consiste en estimar la relación de equilibrio de largo plazo entre las variables. Si el resultado anterior indicó que ambas variables son I1, ¿ok?, pues entonces podremos estimar esta relación de equilibrio por medio, ¿verdad?, de lo que todos conocemos que son los mínimos cuadrados ordinarios. Bien. Determinar si las series de la ecuación que se propone están cointegradas, resulta necesario el estudio de los residuos de regresión de este modelo. Bien. La serie de los errores contiene los valores estimados de los desvíos de la relación de equilibrio a largo plazo. Y si estas desviaciones son estacionarias, entonces, ¿verdad?, las series estarán cointegradas de orden. Y lo anterior, igualmente, se verifica con el test de Dickey-Fuller, con el primero, no con el Dickey-Fuller aumentado. También se puede hacer con el aumentado, pero con Dickey-Fuller basta. El teorema de representación de Granger establece que si las variables, ¿ok?, o las series son cointegradas, entonces es posible especificar un mecanismo de corrección de error. ¿Ok? Ese mecanismo de corrección de error combina las variables en niveles y determina las relaciones de largo plazo, junto con las variables en diferencia, que expresan las interacciones de corto plazo, que es justamente con lo que se realiza el pronóstico en esta metodología. Bien. Si las variables están cointegradas, los residuos de la estimación de equilibrio pueden ser entonces utilizados en la estimación, ¿verdad?, del mecanismo de corrección de error. Por último, el cuarto paso, ¿ok?, consiste en evaluar si el modelo es el adecuado. En este paso se deben analizar los residuos de las ecuaciones del mecanismo de corrección de error para testear si se aproximan a un ruido blanco. Como se puede advertir, el enfoque de cointegración de Engle-Granger o BEC constituye las 2 etapas. Primero, el vector de cointegración y el uso de ese vector de cointegración en la segunda etapa en el mecanismo de corrección de error. Bien. A partir del uso del modelo VAR, se observa en el primer gráfico las proyecciones que se realizaron para los primeros 5 periodos que corresponden, ¿okay?, hasta el primer trimestre de 2021. Como se puede observar, las 2 proyecciones tienen un incremento eventual, alcanzando el 60.03%. Para el segundo trimestre del 2020, que se presenta este incremento, el día de ayer, justamente en presentación del profesor Capdeville, se presentó este mismo dato, ¿ok?, el cual, digamos, corrobora que justamente el pronóstico que se hace con esta metodología, digamos, es correcto, ¿bien?
y alcanza un 60.33 para el tercer trimestre. En el cuarto periodo de 2020, la tasa disminuye, pero se prevé que alcance un 59.84 en el trimestre de 2020, un porcentaje por encima del primer trimestre de 2019, ya justamente en el gobierno de esta llamada 4T. Por el otro lado, la función de impulso-respuesta, como mencionamos en la metodología de VAR, implica que la respuesta de la TNPE al PIB manufacturero es positiva en el primer periodo. Sin embargo, durante los 3 siguientes periodos, la TNPE responde a dichos choques de manera negativa. Es importante destacar, si se observa, que la senda de largo plazo no logra estabilizarse, sino que mantiene un comportamiento regular, digamos, cíclico o estacional. El efecto del choque del PIB es más notable en el 9º periodo, ¿ok? Aunque los subsiguientes periodos mantienen un efecto negativo o de caída, ¿verdad? Ahí ya no es tan claro que efectivamente se va a recuperar todo el... Bien. En la siguiente diapositiva, ¿ok? Continuando con esta metodología de VAR, aparecen los gráficos de las funciones impulso-respuesta, con las respectivas bandas de confianza, que ponen de relieve cómo reacciona cada variable en el periodo siguiente, es decir, como mencioné en la metodología. Estas funciones impulso-respuesta ilustran entonces el movimiento en los próximos periodos del PIB manufacturero y del índice de la formación bruta de capital fijo ante un shock de la TNP. Bien, por último, la siguiente, por favor. A partir de la metodología de Beck o de Engle y Granger en 2 etapas, se presenta en esta gráfica un escenario a partir de los supuestos sobre de las 2 variables independientes del modelo de corto plazo, ¿ok? La tasa de crecimiento del IGAE y del salario real. Se contempla entonces, para este ejercicio, una tasa en el IGAE del 6%, ¿ok? Que es el nivel más alto en el periodo de estudio 2016-2020, y una tasa de crecimiento del 10% en el salario real, solamente para tratar de alcanzar los niveles que anteceden al pronóstico, ¿verdad? Bien, lo que se observa es que no alcanzaremos a recuperar los niveles en la tasa neta de participación económica, en la TPM, que se observaron a lo largo del periodo. Preocupante, porque los supuestos son bastante laxos, ¿verdad? Si estos fueran más restrictivos, bueno, pues observaríamos una caída mucho más fuerte a lo largo del periodo pronosticado. Bien, creo que ya no me da tiempo para presentar rápidamente de dónde sale esta gráfica y los escenarios que podemos plantear a partir de los supuestos. Si tenemos un poco más de tiempo adelante y si Abril me lo permite, yo con gusto puedo hacer ese... Sí, abrimos cerca de 3 minutos más a los compañeros que te antecedieron. Podemos dar ese mismo tiempo para ti, Manuel, con gusto. Sí, muchas gracias. Perfecto. Abril. Bien. Permítanme un segundo. Ok, aquí está. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, la vemos. Excelente, Abril. Muchas gracias. Bien, miren, un poco el ejercicio es que yo tengo 2 variables, como les comentaba, ¿ok? Para el IGAE y para el salario real, ¿ok? Tengo la diferencia del logaritmo, que es justamente la tasa de crecimiento, ¿ok? Y tengo el pronóstico. Como les comenté, utilicé el 6%, ¿ok? Que era el nivel más alto en términos del IGAE, ¿ok? Y una tasa de salario real del 10%, ¿verdad? Un poco a lo que comentó el doctor Enrique Contreras, ¿verdad? Aquí también podemos tener y hacer escenarios optimistas y pesimistas, ¿no? Este es un escenario bastante optimista, es decir, que el IGAE va a crecer al 6%, ¿verdad? De hecho, lo puse aquí al 10%, pero si ustedes quieren, ¿ok? Puedo tomar este 6%, ¿ok? Y decir, ¿verdad? Que a lo largo del periodo pronosticado va a crecer al 6%, y si se fijan ustedes, la gráfica
empieza a cambiar, ¿verdad? Si yo digo que el salario real se va a mantener, ¿ok? Que va a crecer en un 2%, ¿ok? Pues entonces observamos cómo se va a mover el escenario, el pronóstico, ¿ok? En la gráfica, se observa en la gráfica, en la parte roja, ¿verdad? Cómo es que se mueve a partir del supuesto, ¿ok? Que nosotros tenemos. Bien, justamente hace un rato estaba leyendo que ya salió el informe de Banxico y, digamos, podría aquí utilizar un poco qué es lo que se espera en términos de escenario de crecimiento del PIB. Lo puedo trasladar para la parte del GAE, ¿ok? Entre los tres escenarios de crecimiento del 5.3%, digamos, que es el del GAE que planteé, el 6% como optimista, ¿verdad? Y el más bajo, que es del 0.6%, ¿verdad? Con un intermedio del 3.3%. Puedo jugar con eso en esta parte de la tasa de crecimiento y ver cómo se comporta, ¿verdad?, nuestro empleo. Bien, les decía, este fue un ejercicio mucho más sencillo, mucho más macroeconómico, ¿ok? Y lo que nos dice es justamente lo que nos acaba de comentar el doctor Enrique, que no vamos a alcanzar, ¿verdad?, a tener los niveles que teníamos antes de la pandemia, tal cual se observa en este ejercicio. Bien. Muchas gracias, Abril. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Muchas gracias también a nuestros ponentes que previamente nos han presentado sus trabajos. Abrimos ahora el tiempo para discusión y comentarios. Les recuerdo que hay otra actividad a las 6 de la tarde. Tenemos cerca de 45 minutos. Voy a ir tomando en consideración las manitas levantadas, pero también pueden abrir voz o bien comentar directamente a través de la cámara quienes tengan deseos de participar. Adelante. ¿Quién quisiera comentar algo, hacer preguntas a los ponentes? Estamos muy tímidos en esta sesión, colegas. Ninguna manita levantada aún. Bueno, yo tengo una pregunta para los compañeros del primer trabajo, para Salvador y para Jorge. Ustedes han presentado una visión crítica respecto a estas diversas nociones en torno a lo que pues, se ha denominado de forma indistinta, y ustedes plantean que no es lo mismo, teletrabajo o trabajo desde casa. Y lo que ustedes pronostican en función de la revisión que han hecho es que esta forma de trabajo a distancia incrementa la intensidad de las jornadas laborales y del estrés y sus diversos determinantes para la salud. ¿Ustedes podrían decirnos qué prevén para cuando terminemos este periodo de contingencia respecto a en qué medida, digamos, vamos a mantener esas dinámicas de trabajo o si volveremos a un esquema más o menos parecido al que teníamos antes? ¿Qué es lo que ustedes logran ver de un escenario posible en el futuro a mediano plazo? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Podemos conjuntarlos para dar oportunidad después a las respuestas de los compañeros ponentes. ¿Por qué no se empieza, Abril, si quieres, contestando lo que hiciste y vamos viendo? A ver si luego se animan. Ándale pues, muy bien. Sí. Jorge, que contesta, Jorge. Sí, mira, una de las cuestiones sobre esta cuestión de la noción del teletrabajo, en julio de 2020, la OIT hizo una publicación en donde realizaba recomendaciones para levantar las estadísticas precisamente en esta fase de la pandemia. La cuestión sí es diferenciar entre lo que es trabajo a domicilio, trabajo en el domicilio, teletrabajo, como tres categorías que se están desarrollando actualmente. Lo tradicional, anteriormente, en lo que hay muchos estudios sobre lo que se conoce como trabajo a domicilio.
hasta más o menos 1970 hay muchas investigaciones que se han centrado en tratar de caracterizar esa cuestión de lo que es el trabajo a domicilio, fundamentalmente centrado en la industria manufacturera textil, donde estas industrias llevaban la materia prima a los domicilios de los trabajadores y los trabajadores con alguna especialización realizaban la entrega y se establecían relaciones claras, o al menos era una precariedad que más o menos estaba regulada. Hasta 1970 en la Ley Federal del Trabajo se presentaban una cierta regulación de este tipo de trabajo. Después, como va pasando el tiempo y conforme se va desarrollando este concepto de lo que es el trabajo en domicilio y lo que actualmente es el teletrabajo, se va diferenciando. Y lo que se planteaba por Salvador, dice que mi conexión es inestable, espero no desconectarme. Esencialmente el teletrabajo consiste de dos características. Uno, es el trabajo en domicilio, pero realizado por medio de alguna plataforma, algún mecanismo como el que es una computadora. Y este asunto de qué se plantea como un escenario, un posible escenario o salida. La CEPAL y fundamentalmente la OIT han publicado algunos de los posibles escenarios de cómo se va a continuar el asunto del teletrabajo. No está nada claro todavía el asunto de cómo va a quedar la cuestión del teletrabajo. ¿Por qué? Porque se requiere conectividad, se requiere equipo, se requiere algún dispositivo, una tableta, un teléfono, una computadora, una conexión a determinada velocidad, una infraestructura. Lo que sí se plantea es que el decil solo hay una fracción de la población con acceso y recursos los cuales van a poder realizar el teletrabajo. Se habla aproximadamente que se puede, el 21% del trabajo que se realiza se va a poder llevar a cabo por medio del teletrabajo. Es una estadística, una de las gráficas que presentamos precisamente va orientada en esa dirección de cómo va las posibilidades de quedar. Ahora, todo esto está, en cierto sentido, en una cuestión de las condiciones que se establezcan para hacia adelante. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del sector educativo, ¿va a ser voluntario? ¿No? ¿Se va a quedar esta forma de dar clases? ¿No se va a quedar? ¿Cómo se va a establecer? Etcétera. Todas estas cuestiones, en cierto sentido, están a discusión. Lo que sí se ve que hay alguna frase que se dice, el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Hasta dónde? Todavía creo que está en unas cuestiones de litigio, en unas cuestiones de cómo se desarrollan las condiciones hacia adelante. Lo que podría decir sobre las respuestas a las preguntas, Abril. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, tenemos, perdón, Salvador, ¿algo más o podemos pasar a un comentario, pregunta de uno de los participantes acá en el chat? ¿Quisieras agregar algo? Sí, nada más rápido. Sí, creo que se perfila una situación difícil. Ahí la tesis que planteamos es que la tecnología como está ahorita implementándose a nivel de México en todo el mundo, sí va a generar una mayor desigualdad, sí va a generar una situación más difícil para los trabajadores. Esa es la tesis que estamos planteando y por eso se necesita la organización de los colectivos, sindicatos, para orientar esos cambios en una dirección diferente. Entonces, esa es la tesis y sí pensamos que se tiene que organizar colectivamente para defender los derechos en estas condiciones. Muchas gracias, Salvador. Tenemos una pregunta de Isaac Palafox. Nos pregunta, es una cuestión que pueden responder los tres participantes, bueno, los 4 participantes de esta mesa. Sí. ¿La eliminación del esquema de outsourcing podría afectar la tasa de empleo o el impacto sería mínimo? Eso pregunta Isaac. No sé si alguien quisiera responder.
yo quisiera responder. La verdad es que más parece una ocurrencia la eliminación. Yo no hago apología del outsourcing. Simplemente me gustaría señalar que ha sido parte de la dinámica económica que ha transitado por ahí y que hoy en día avanza, es lo que más avanza en términos del empleo, y eso está asociado con el proceso que decíamos de robotización que se está dando en México, y en otros países van más acelerados, van más adelante que nosotros. El problema es si a esas tendencias se les quiere cortar de tajo, pues evidentemente van a encontrar las empresas nuevos mecanismos de subsanar eso. Y no tanto las empresas mexicanas, sino las empresas transnacionales, las empresas. Doy un dato rápido, ¿sí? En México, dependiendo de la fuente de información, por ejemplo, si tomamos el censo, 98% más, no, 96, 94% de las unidades económicas son micro. E incluso el tamaño medio de una empresa o de una tienda de minorista es de 2 empleados. De la industria manufacturera de la micro han de ser 5 empleados, ¿sí? ¿Qué implica? Que de esos 4 o 5 billones de unidades económicas que hay, ¿sí? Empresas grandes, dicho en términos nacionales, son aquellas que tienen de 250 empleados o personal ocupado para arriba. Si hacemos la cuenta, empresas grandes en México han de ser unas 3,000. Si le sumamos las medianas, son 10,000, pero son básicamente transnacionales, ¿sí? Entonces, digamos que hay tendencias que se están dando en el mercado laboral de las que no se puede incidir de manera contundente mediante un decreto, ¿sí? Yo, en mi opinión, lo dije en los escenarios que planteé, tendríamos que tener una política industrial muy definida, ¿sí? Pero no para, sí, a lo mejor para poner en orden a algunas empresas, a las empresas transnacionales, pero ahí el problema es que las reglas del juego se internacionalizan. Pero lo que sí se tendría que buscar es una política industrial que genere, que procure, que incida en la formación de cadenas de producción hacia otros sectores más localizados en suelo nacional, ¿sí? Entonces sí puede afectar la eliminación de los outsourcing, pero hasta ahora no parece otra cosa más que una ocurrencia, y ya resultó entre ayer y hoy que ya entraron en pláticas con las empresas, con los empresarios, para ver, no eliminarlo, sino regularlo de otra manera. Que sí puede ser necesario regularlo para evitar la ilusión y la evasión fiscal. Que esa no es mala idea tampoco. Muchas gracias. Gracias, Enrique. ¿Alguien más? Discúlpame, Isaac, te interrumpí. ¿Querías participar? No te escuchamos. Tu micrófono. Solo quería agradecer por la respuesta, gracias. Gracias a ti por la pregunta. No sé si Jorge, quizá Gerardo, Manuel o Salvador quisieran agregar algo, o bien alguno de los participantes. Bueno, yo igual que coincido con el doctor Contreras, creo que, insisto, sin politizar absolutamente nada, al menos esta administración es de ocurrencias y esta es otra más, ¿no? Es cierto que se puede buscar, como lo comentaron, digamos, formalizar un poco el empleo en términos de evitar esta parte de evasión fiscal, ¿ok? O bien buscar que los trabajadores tengan seguridad social, pero, pues bueno,
me parece que no es una vía, o creo que no era la vía correcta hacerlo de esta manera, porque incluso, bueno, se sabe de que hay ahora, justamente por cuestiones meramente jurídicas detrás de decretar la eliminación del outsourcing, ¿verdad? Se dan estas pláticas con los empresarios, ¿no? En realidad es por eso. A mí me parece que se debería haber hecho y se hizo una plática con los empresarios, ¿ok? Ver cómo es que se puede mejorar la parte del outsourcing, ¿ok? Porque al final es una gran parte del empleo, ¿no? Entiendo que lo que se busca, sabiendo con toda esta transformación que también se dio con la parte de las AFORES, con la parte de lo que ya no se tiene como pensión por parte de los que ingresan al mercado laboral, ¿verdad? Que tuvieran una mayor participación de ahorro para su vida, para su jubilación, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que se busca, pero creo que no es la mejor manera. Creo que la tasa de desempleo, de empleo, aún con esta parte del outsourcing, no tendría por qué variar tanto. Aunque, ya lo viste, Isaac, con los escenarios que acabo de mostrar, el empleo va para abajo de cualquier forma, y no por la pandemia, sino propiamente por las condiciones macroeconómicas que ya teníamos desde 2019, ¿no? 2018, 2019. Eso es lo que yo agregaría, Abril. Gracias. Gracias, Manuel. ¿Alguien más, compañeros? Yo quiero agregar algo, Abril. Sí, adelante. Fíjense que a mí no se me hace una ocurrencia. Sí, crees, el presidente tiene ocurrencias, pero esta no se me hace una ocurrencia, esta del outsourcing. No solamente por un problema fiscal, sino qué tipo de condiciones laborales se ofrecen a los trabajadores que están en este esquema. Y la verdad son bastante denigrantes, por no decirle de otra forma, ¿no? Tiene que estar, no se sabe, los tiene que contratar cada mes, les pagan cuando quieren, no tienen ninguna prestación social, no tienen ningún derecho, no saben quién es el responsable de sus pagos de prestaciones, nada. O sea, y eso se da no solamente en la pequeña y la mediana empresa, sino en las grandes empresas también. En Telmex hacen outsourcing, digamos, ¿no? También para buscar evitar pagar antigüedad y pagar derechos. Hay un conflicto ahorita en el sindicato de telefonistas precisamente por eso. O sea, que le cambian de razón social a las empresas, son la misma, nada más que ahora ya son otro nombre, entonces ya es otra empresa, es otro contrato, otras relaciones laborales y demás. Entonces el outsourcing se da a los distintos niveles de la empresa. Y se me hace que es una necesidad esa discutir. Sí, se puede ver cómo se reglamenta, pero sí creo que es una forma que está implementándose en todos los niveles de una desregulación del trabajo afectando los derechos de los trabajadores, ¿no? Y eso me parece que está bien, que eso se revise, porque eso fue de hecho una de los cambios que hubo en la reforma laboral del 2012 precisamente, legalizar el outsourcing. Y creo que eso ayudó a incrementar esta forma de contratación y me parece que es necesario revisarla y establecer claramente derechos para los trabajadores bajo su esquema. Y en eso me parece que sí es necesario una nueva reglamentación, no prohibirlo, pero sí una reglamentación que garantice los derechos y una transparencia en rendición de cuentas. Completamente de acuerdo, Salvador. Yo creo que la ocurrencia es la forma. Y ya no es una ocurrencia, es la forma de este gobierno. O sea, nada se planea, simple y sencillamente se hacen las cosas y después, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el outsourcing es cierto, genera precariedad laboral, pero insisto, son las formas solamente. Gracias. Alejandro, por favor. Y después, sí. Enrique. O sea, a partir de un dato que comentaste, Enrique, del número de grandes empresas en los censos económicos, me llamó la atención porque dije, no, tienen que ser un poco más. Y sí, me metí ahí en los censos económicos 2019
y son un poco más de 25,000 grandes empresas, ¿no? Distribuidas en manufacturas, en servicios, en un conjunto de cosas. Claro, no son muchas, ¿no? Pero bueno, es un número importante. Ahora, el problema del outsourcing se concentra sobre todo en la gran empresa, donde hay más capitales, donde hay más tercerización, ¿no? Pensando en esto que el INEGI conceptualiza como contratados por una firma para laborar en otra, que implica pues una tercerización que debilita al trabajador, por supuesto, frente a las dos partes. ¿A quién se dirige cuando tiene un problema, no? Al que lo contrató o donde realmente está trabajando. Entonces ahí hay un gran problema. Incluso en una revisión, si se ve, por ejemplo, la tasa de crecimiento del outsourcing del 2003 al 2013, ¿no? Era más o menos de 170 puntos, la forma en que estaba creciendo. Entonces, podemos decir, bueno, de cada 100 trabajadores en el 2003 eran tantos, ¿verdad? Y casi se iba duplicando eso sistemáticamente. Entonces, tenemos un gravísimo problema porque es gente que no tiene ninguna seguridad laboral, ¿no? Yo hice una investigación con un colega de UAM Iztapalapa en los celulares, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Están en Ciudad Reynosa, en Nokia, y encontramos, a pesar de que estaban en tercerización, durante muchos problemas habían tenido mucha bronca y el propio sindicato los acogió, cosa rarísima, ¿no? Muy rara. El sindicato estaba protegiendo a estos trabajadores. Un sindicato setemista y todo, ¿eh? Pero cuando se revisa el mapa general de desprotección del trabajo, pues es brutal. Yo no sé si calificarlo de una ocurrencia, porque la forma en que se está discutiendo en la Cámara, lo que sí podemos ver es una gran tensión entre el capital que no quiere que se negocie esto, ¿no? Porque también si hacemos una geografía de la tercerización, es, por ejemplo, en Quintana Roo donde está el mayor despunte de este problema. Quiere decir que ahí las recamareras, la gente que trabaja en los hoteles en general, los propios músicos que están tocando en las discotecas y todo eso, es gente que está en condiciones de tercerización, no están en el sindicato de los músicos, jamás conocieron a Venus Rey, etcétera, ¿no? Entonces, es un grave problema. Yo creo que era necesario legislar, y la bronca de las formas es por el trabajo de lobby que se está haciendo dentro de la Cámara. Si uno se acerca a los grupos de lobistas que están en la Cámara de Diputados y en el Senado, yo conozco a varios, es impresionante la capacidad que tienen, incluso de meter plata, ¿verdad? De mover con dinero esto. Pero bueno, me parece que es muy delicado. Ahora, yo quería hacer una pregunta también a Jorge y a Salvador de esta cuestión de la agenda que ponen al final. Y tú lo comentabas, Salvador, la cuestión de la desconexión digital, que no nada más implica que en cualquier momento se haga, sino que haya una construcción de horarios claramente estipulados. Pero yo lo que he encontrado, no sé ustedes que hayan revisado, es una profunda división. Por ejemplo, la UNT y el PRI con el Congreso del Trabajo están marchando más o menos con una bisagra, están impulsando las cosas, lo impulsaron en la Cámara de Diputados, están impulsando en el Senado, pero del otro lado, por ejemplo, la gente que está aglutinada con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que son un montón de organizaciones sindicales también, están en otra ruta. Entonces, creo que ahí esta extrema división sindical puede propiciar que justamente muchas de las cosas que se están planteando en el escenario mundial, como es el que se les pague lo mismo, que no haya diferencias, la reversibilidad que estaba planteada en la agenda de ustedes, la posibilidad de en la propia jornada de trabajo, por ejemplo, si una mamá tiene que dar lechita a su hijo, ¿no? En la cuestión de la lactancia, poder hacer esa desconexión digital. Y una agenda también sobre los accidentes y enfermedades de trabajo posibles, ¿no? Que la gente se caiga porque estamos en nuestra casa y estamos cortando una cosa o estamos conectando algo y nos podemos dar un toque. Eso que aparentemente es menor, ¿verdad?
es un accidente de trabajo. ¿Cómo se va a legislar? No está muy claro. Y creo que la división de los sindicatos lo que hace es pues que llegue con menos fuerza para poder reglamentarse. No sé ustedes qué opinen, ¿no? Muchas gracias, Ale. Tenemos primero la mano levantada de Enrique y luego les pediríamos a Jorge y Salvador si es posible que respondan la pregunta de Alejandro, por favor. Enrique, sí. Adelante. Sí, bueno, en primer lugar no busco enemistades aquí en esto, sino una reflexión académica, digamos, en el pleno sentido de hacer ciencia. Sí, es decir, no me interesa denostar al gobierno ni a nadie, y menos pelearme con mis colegas, pero la expresión la retiro, pero tiene un origen que quisiera reflexionar. Sí, el Plan Nacional de Desarrollo no define ninguna política industrial. Es más, el Plan Nacional de Desarrollo no tiene ninguna estructura de Plan Nacional de Desarrollo. Sí, es decir, quizá es un plan político en el que se apuntan algunas directrices de qué es lo que se va a hacer, pero ni siquiera es nacional. Sí, en el sentido de que, si bien podríamos decir que abarca algunas cuestiones nacionales, no abarca lo que pretende un plan nacional, es decir, a toda la economía del país y a toda la sociedad del país. Sí, incluso tiene algunas cosas muy cuestionables que dejan mucho que desear. Sí, no hay, quizá de repente hay alguno que otro objetivo. Sí, hay algunos objetivos estratégicos, quizá algunas líneas de acción, quizá metas, no recuerdo ahorita, creo que no hay metas, ¿sí? Pero la carencia más fuerte del Plan Nacional de Desarrollo es su estructura conceptual, que se traduce en una estructura numérica, y que esa estructura numérica se codifica de manera numérica, también responde a una codificación presupuestal. ¿Sí? ¿Qué es lo que entonces se ve en el Plan Nacional de Desarrollo? Una intención explícita de usar de manera discrecional los recursos públicos. Y eso es lo que hemos visto en 2 años. Es decir, hay muchos subterfugios, no sé si valdría la pena hablar de los muchos subterfugios, para lograr que el presupuesto se utilice de manera discrecional. Fue de ahí que ahora sí que a mí se me ocurrió decir que a la vez eso son ocurrencias, porque no hay un compromiso, no hay un diseño presupuestal de compromiso. Y entonces lo que está eludiendo es 2 aspectos que son fundamentales a estas alturas de la democracia mexicana: la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos, de cómo se usen. Y el hecho es que, según soy meramente un espectador con algo de información, y que mi información básicamente me llega de la prensa, pero la prensa dice que alrededor de 85% de los recursos asignados se dan por asignación directa, de los concursos, se dan por asignación directa, y solo entran a concurso un mínimo de proyectos. A eso es a lo que me refería cuando decía que es de ocurrencias. Y si alguien molestó, le pido disculpas y retiro esa expresión. Gracias, Enrique. Creo que había otra pregunta. ¿Sí? Sí. Otra, Alejandro, solo una. Sí, efectivamente, es que depende de la fuente. De la fuente te da diferentes datos. El censo económico te da ahorita como 5 millones y tantos de unidades económicas. El CIEM o el Seguro Social
te da cerca de 1 millón de empresas o de patrones según el Seguro Social. Sí puede ser que tengas razón, lo rectificaré, pero se está refiriendo a unidades económicas, es decir, a establecimientos. Y un conjunto de establecimientos hacen una empresa, ¿sí? Entonces, pero sí me sostengo en lo que digo. Son la mínima parte, son menos. Las grandes empresas en México, las veas de una u de otra manera, son alrededor de 0.5%, ¿sí? Y son básicamente transnacionales. Y muchas de ellas son maquiladoras. Entonces, digamos, la modernización de la economía, sobre todo de la industria del país, depende de que se logren crear eslabones con esas empresas. Perdón que lo diga así. Gracias. Bien, pues le pediríamos a Jorge y Salvador si tienen intención, y ojalá que sí, de responder lo que Ale aquí ha planteado. Adelante, cualquiera. Bueno, primero un comentario general sobre el asunto del outsourcing. Recordemos cómo fue lo de la Ley Federal del Trabajo. Fue una iniciativa preferente de Felipe Calderón, con la cual se aprobó y fue la primera iniciativa que firmó Peña Nieto, en donde uno de los puntos importantes era la flexibilización, y donde se centraba, o uno de los puntos de la flexibilización era el outsourcing, contratar por hora, por día, por obra, por obra determinada, etcétera. Había todo un esquema de contratación que se planteaba en esa ley federal. Sobre los lugares de trabajo también ahí quedaba planteado el asunto, y desde el principio, cuando sale la reforma laboral, no hay contentos, no deja contentos tanto al sector de los sindicatos como a los sectores patronales, no quedó nadie, y lo que se vislumbraba eran modificaciones. Se llevaron a cabo modificaciones durante el régimen de Peña Nieto, se llevaron a cabo varias, y la última, que ya en 2018 se hablaba por Arturo Alcalde, tomando como fuentes el asunto de Contreras, de las fuentes periodísticas, se planteaba la modificación, y uno de los puntos era el outsourcing. No había se discutió en foros abiertos, hubo planteamientos de Gómez Urrutia sobre el asunto de cómo regular que habría que desaparecer el outsourcing. Había como dos posiciones fundamentales sobre el outsourcing. Uno era desaparecerlo y otro regularlo. Había las posiciones dentro de la Cámara. Bueno, pues esto evidentemente era una cuestión de política en términos de quiénes eran los sectores representados en la Cámara de Diputados para llevar a cabo esto. Y bueno, ganó Morena y Alcalde, y todos ellos tenían una posición muy crítica sobre el outsourcing desde la época de Peña Nieto. Continuamente decían, ahí viene la profundización sobre las medidas del outsourcing, ahí viene. No solo sobre el outsourcing, pero hacían énfasis sobre el outsourcing. El papá de la actual secretaria del Trabajo, eso era algo que se venía vislumbrando desde más o menos 2018. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ese era un punto que desde el inicio del 2012 estaba en una discusión, venía desarrollándose la discusión, y bueno, pues ahorita como se plantea, la pregunta es esto, ¿va a haber desempleo o no va a haber desempleo? Bueno, pues el outsourcing, hasta en el gobierno existe mucho outsourcing. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? Los vamos a regularizar. Pero hay otros sectores que no son del gobierno, la iniciativa privada, que ahí la cuestión sería, uno pensaría, pues si ya se va a quitar el outsourcing, es posible que ahora se regularicen, pero pues eso, podemos decir, no va a pasar del todo, no va a ocurrir. Pero sí hay toda una historia sobre este asunto de litigio del outsourcing en todo este proceso de cómo se ha venido discutiendo por
los patrones, por los empresarios y por el gobierno, y dentro del gobierno las distintas posiciones políticas que se tienen. Yo lo dejaría hasta ahí, pero y sobre el otro, sobre la legislación, mira, Alejandro, hay una cuestión, este asunto de la regulación, porque es la palabra que se utiliza en términos de llevar a cabo una regulación del outsourcing. Ha habido trabajos desde mi punto de vista, muy valiosos que van caminando hacia el establecimiento de una regulación. Flaxo, varios investigadores que han estado trabajando y que han publicado trabajos en la dirección de la regularización, y existen experiencias en Europa, ya mencionaba Salvador, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, que van avanzando hacia la cuestión de la regularización. ¿Qué es este asunto? Lo conveniente sería llevar a cabo una profundización sobre la regulación del teletrabajo y de las relaciones o las formas de cómo se está llevando a cabo el trabajo a domicilio, en el domicilio, teletrabajo y todas las distintas modalidades de cuáles son el tipo de trabajo que está surgiendo con esa pandemia. ¿Cómo sería una regulación? Esencialmente podemos decir, hay algunos que dicen, deberían de mantenerse las mismas garantías y las mismas prestaciones que aquellos que se llevan a cabo en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se cubran las cuestiones de seguridad, que se cubran las cuestiones de tiempo, que se cubran las cuestiones de esparcimiento, etc. ¿Qué sabemos en términos de lo que ocurre? Si es una cuestión de jaloneo, de posiciones, de sindicatos, de gobierno, etc. ¿Qué es lo que nos corresponde como acá? Pues estar en ese asunto pendientes de cómo se va desarrollando, y aquí hubo en un primer momento, más o menos a inicios de enero, ya había un intento de legislarlo. A principios de enero todavía no existía la pandemia y ya existía una cuestión de una ley, una propuesta de ley para regular lo que se llama el trabajo en plataformas, no el teletrabajo, sino solo el trabajo en plataformas. Así de cómo llevar a cabo esto. Ahora, la cuestión se complejiza porque no solo existe trabajo en plataformas, sino el trabajo a domicilio, el trabajo en domicilio, el teletrabajo y demás especificidades que hay que entrarle con más cuestiones, más quisquillosas, ser más puntillosos en términos de cuáles serían las reglamentaciones adecuadas para implementar como ley. Eso es lo que yo diría. Sí está, hay muchas cuestiones que están en desarrollo en términos de esto. Hay experiencias, habría que recoger esas experiencias, pero pues a la mexicana sabemos que eso hay que empujar de una u otra manera en distintas direcciones. Gracias, Jorge. Salvador, ya para casi el cierre, adelante. Nada más. No, yo aquí, Enrique y Manuel, estoy partiendo de que estamos entre compañeros. O sea, aquí yo creo que el debatir no nos quita el respeto. Creo que lo estamos haciendo con respeto y yo no tengo ningún problema y estamos entre compañeros para debatir ideas, ¿no? Entonces, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, no tienes de qué disculparte, Enrique, de mi parte, ¿no? Sino simplemente, pues, tenemos opiniones diferentes y... Pero eso igual me disculpo, es parte Salvador. Me gusta discutir y platicar en buen tono. Yo lo tomo así, Enrique, yo no me siento incómodo ni ofendido por tu opinión, ni la de Manuel. Estamos como compañeros, ¿no? Yo creo que estamos en un ambiente de respeto. Y simplemente apelo a lo que tú dices, ¿no? Yo creo que en el país y el presidente no ayuda a la discusión. Las opiniones del presidente no ayudan. Polariza, sí. Entonces yo creo que nosotros en este espacio tendríamos que hacer un esfuerzo por discutir los argumentos. Entender los argumentos de un lado y del otro, ¿no? Hay cosas que yo estoy de acuerdo con el presidente, hay cosas que no estoy de acuerdo, ¿no? Y hay que debatirlos, ¿no? Yo siento que en la universidad deberíamos hacer un ejercicio de discutir los argumentos que hay en la política económica, en la política pública, y si no estamos de acuerdo, decirlo que no estamos de acuerdo porque hay que plantear las cosas claramente. Entonces,
yo apelo, y ya retomo tu idea, Enrique, de una reflexión académica y profunda de la política económica que está haciendo el gobierno. En fin, entonces yo estoy, a ti y a Manuel los conozco y mis respetos, simplemente pues hay que debatir para entender la problemática, ¿no? Ya entrando a dos comentarios, para no alargarme, es más bien sería lo que plantea Alejandro, que me parece importante. O sea, hay un cambio en las relaciones laborales a partir de, no solamente de la pandemia, sino desde antes. Uno de ellos es el outsourcing. Y otra, todo lo que tiene el cambio que está generando el teletrabajo y otras formas de organización. Y necesitamos ahí mismo profundizar, ahí ponía entre comillas, cuál es el nuevo contrato colectivo de los trabajadores, dicho de manera genérica. Entonces, sí creo que tiene que cambiar, no puede ser el de antes, tiene que ser otro. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice Alejandro, un punto que tiene que ponerse en el centro, tomando en cuenta lo de la pandemia y más como es el problema de la salud. Ese debe ser un punto que tendríamos que defender. ¿Cómo garantizamos un sistema de salud público que dé servicio a toda la población? Entonces, solamente ese punto amerita una reflexión. Y ahí en la ponencia decíamos, un elemento debe de ser de que cualquier trabajador tenga contrato, no tenga contrato, sea outsourcing o no sea outsourcing, tiene que tener derecho a la salud, por ejemplo. Ese es un elemento importante. Ahora, solamente los trabajadores formales tienen derecho a la salud. No, yo digo, cualquier trabajador tiene que tener derecho a la salud. Esto debe ser otra idea de no solamente los que tenemos contrato colectivo, sino todos los trabajadores tienen que tener derecho a la salud. Y creo que tú tocas un punto muy importante. Yo sí creo que esta idea del teletrabajo va a generar otro tipo de enfermedades o va a agudizar otras enfermedades, otras condiciones del trabajo. Ya en la mañana tuve problemas con internet, no oí tu presentación de Griselda y tuya, escuché la de Ontiveros. El problema del estrés es un problema que está ya haciendo crisis. Se está presentando en el problema de la salud de los trabajadores y lo vimos aquí en el propio departamento, ¿no? Pues hay un cansancio, estamos agotados, ahí hay una situación que estamos ya viviendo nosotros como trabajadores que tendríamos que empezar a analizar. El otro elemento que ponía ahí, ¿no? También es ya muy conocido, ¿no? Se está cargando, la ley laboral era una ley hecha para los hombres. Entonces no se consideraron los derechos de las mujeres. Hoy hay una irrupción de todo el movimiento feminista que está cambiando las cosas, ¿no? Y la pandemia ha cargado más el trabajo doméstico hacia la mujer. Entonces, ¿cómo se tendría que hacer? Lo que tú decías, Alejandro, ¿no? Entonces, ¿qué derechos se tendrían que establecer para las mujeres en estas condiciones? Creo que tenían que ser otros. ¿Cuáles? Eso hay que discutirlo, ¿no? ¿Cómo garantizamos esta idea de la jornada de trabajo? Antes estaba muy claro, 8 horas, hoy trabajamos más de 8 horas. Y yo no digo quejándome, porque yo lo he dicho en otras reuniones, pues ahorita estamos trabajando de manera extraordinaria porque tenemos un compromiso con la universidad, con los estudiantes. Ok, pero eso también tiene un límite. Entonces, ¿cómo hacemos para regular hoy? ¿Cómo significaría la jornada laboral hoy? Cuando estamos trabajando más horas. Entonces, eso tendríamos que afinar. Simplemente lo que me parece importante es lo que dice Alejandro, y son ideas que creo que hay que discutir. Y la verdad, tiene razón Alejandro, o sea, los sindicatos son muy corporativos, empezando por el nuestro. Está siendo muy difícil discutir estos temas en el sindicato, está siendo muy difícil flexibilizar la discusión para que avanzar. Tenemos que discutir de manera virtual, el sindicato dice, no se puede hacer virtual. Creo que la comisión de higiene y salud del sindicato tendría que ser otra función, tiene que ser otra función. Y tendría que considerar todos estos elementos, ¿no? Entonces, se tiene que rediscutir las nuevas reglas en un nuevo contrato y eso tendríamos que empezar a darle forma, ¿no? Con ideas de concretar la salud, el problema de la jornada, el derecho a la desconexión, y yo lo reconozco, son ideas que yo planteo en la discusión con la intención de promover la discusión y que entre todos le vayamos dando forma.
Y creo que se está dando un cambio de nuevas relaciones y que ese cambio se tendría que discutir para que garanticemos un nuevo contrato que garantice mejores condiciones para los trabajadores. Y creo que esta discusión está abierta y creo que hay que profundizarla. Eso es todo, Abigail. Abril. Muchas gracias, Salvador. Bueno, discúlpenme que esté presionando con el tiempo. Ya tenemos que ir cerrando. Ya están aquí los compañeros que van a empezar en un minuto. Les agradecemos mucho su participación. Estábamos un poco tímidos y luego se puso de verdad interesante. Ha sido un gusto compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias a nuestros 5 ponentes. Van a llegar las constancias directamente de la jefatura, como ustedes saben. Y bueno, pues agradecemos también a los estudiantes y otros participantes que desde los canales de Facebook nos siguen. Nos vemos pronto. Muy buena tarde y buena jornada para quienes se quedan aquí. Hasta luego. Hasta luego, Abril. Gracias. Un abrazo. Espero. Chao, abrazo a todos. Espero que algunos van a quedar para escuchar la presentación de los estudiantes. Seguro que sí. Aquí se te van a quedar muchos, David. Un abrazo. Chao. Hasta luego.